Publicite en la radio. 3755-525819. Sabores te recuerda. Pizzas, empanadas, milanesas. 425-027. Espero tu llamada. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Consulta con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. Presenta la comunicación telefónica. Yerba Mate Andresito. Tradición que se comparte. Hay una discusión que quedó abierta a nuestro criterio después de que en la tercera elección de defensores del pueblo volvió a ganar un sublema que no fue el más votado individualmente, sino por la sumatoria de esta, controvertida y siempre discutida ley de lemas y sublemas, que hay quienes entienden, y lo dijo la abogada Quislo, candidata a defensora del pueblo por la Libertad Avanza, que se lo advirtieron a ella inclusive, de que no debería ser, de acuerdo a la Carta Orgánica, electo así por sumatoria. Pero bueno, es lo que unos y otros están haciendo jugar en la práctica. Aunque esto lo dijo también la abogada Quislo, esto nunca fue planteado, esto nunca fue judicializado para que se pueda profundizar sobre el tema. Y por allí, o corregir, o buscar que se subsane y haya una herramienta. El otro día el ingeniero Perrone advertía que el Consejo Deliberante con mayoría especial podría anexar algo en la Carta Orgánica sobre este u otros temas. Pero bueno, en esa convención constituyente hubo un abogado muy reconocido, con mucha trayectoria, político y judicial, como el doctor Carlos María Judé, padre, con quien nos vamos a comunicar para profundizar sobre este tema. Presenta la comunicación telefónica. Yerba Mate Andresito. Tradición que se comparte. Y ahí estamos agradeciéndole y saludando al doctor Carlos María Jodé. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Buenos días, Tony. Un gusto saludarte. A vos particularmente y a todos los oyentes, ¿no? Bueno, hace años que no hablamos. Después de mucho tiempo, es cierto. Y que de una reconocida y valorada trayectoria, y que te tuvo en su momento como convencional en la redacción de la Carta Orgánica Obereña, que vuelve a estar en debate tras una nueva elección de defensor del pueblo, donde se repite el resultado. No ocurrió tanto así en cuanto a la intendencia, donde alguien, Perrón, el otro día me decía, ¿te acordás que cuando ganó Dalmau fue por sumatoria? Pero en las demás elecciones siempre el más votado fue el ganador. Con respecto a la Defensoría del Pueblo, tercera elección, y en ninguna el más votado fue electo, sino surgen por la sumatoria de sublemas, y esto reinstala el debate al respecto. Y hay un artículo puntual que habla del voto directo para la elección del defensor del pueblo, aunque eso estaría sujeto a interpretaciones, ¿no? El voto directo, o podría accionarse para que se entienda que es el más votado individualmente como sublema. Bueno, mira, no sé, ¿querés que te evacúe lo que yo pienso, lo que yo opino sobre esta cuestión? Por favor. Bueno, mira, este fue un tema de discusión arduo en la Convención Constituyente, en donde al momento de elegir el sistema electoral municipal, nosotros sostuvimos en primer término, con fundamento doctrinario, de que el sistema electoral es facultad, y más cuando no existe ya una ley que nos rija, que era la 257, la ley de municipalidades, es facultad exclusiva de la constituyente elegir el sistema electoral. En aquella oportunidad se perdió 3-2, éramos 5, sí. Se perdió 3-2, pues ganó la mayoría de la renovación, y bueno, se determinó que se utilizarían los sistemas provinciales. Una barbaridad, porque era renunciar a un derecho irrenunciable de la ciudadanía.
Ahí se terminó la cuestión, pero en la Carta Orgánica se puso este artículo de por el sufragio directo de los electores. No sé si con intención o sin intención, no la analizaremos ahora, pero es una manera de determinar cómo es el sistema electoral relacionado exclusivamente al defensor del pueblo. A mi entender, tiene la razón a la doctora Kislo, me dijiste, la que está haciendo el planteo, que fue la más votada en las últimas elecciones. No, ella perdió por 10 votos. El más votado fue por un partido por la libertad y los valores, por la vida y los valores, Walter Bravo. 10 votos más que Adriana. Bueno, a él le correspondería entonces. A él le correspondería, a mi criterio. Sí, eso es lo que decía ella. Hasta ahora nadie objetó, bueno, pero él debería hacerlo. O podría hacerlo. No hay nada, no hay peor trayectoria o petición que la que no se ejerce, ¿no? Si no se ejerce el derecho, se pierde de hacerlo. Bueno, mira, te explico. Desde el punto de vista estrictamente legal hay valores que están legislados en todas las legislaciones del mundo, de que una ley nueva deroga la posterior en todo lo que ésta se oponga. Yo desconozco la terminología de la ley de Lema, o no la recuerdo ahora, porque en alguna oportunidad la leímos, y no sé qué opina respecto de esto. Pero esta ley deroga la anterior. Es decir, en este caso en particular y para el defensor del pueblo, en que expresamente dice por el voto directo de los electores, no se aplica la ley de Lema. ¿Qué es lo que ocurre? Los que manejan el tribunal electoral, hay que resaltar que la ley de Lema es una de las cosas más nefastas que yo he visto desde el punto de vista electoral. Inclusive que el voto indirecto, después voy a explicar cuál es el voto indirecto, porque violenta la voluntad del elector. Es podríamos decir hasta un fraude así, entre comillas, electoral al pueblo o a los electores de la ciudad. Una vergüenza. En muy pocos lugares se practica, y se practica generalmente en lugares, hablando de la Argentina, en los lugares donde no hay una alternancia del poder, que la Constitución Nacional la establece expresamente después de la reforma del 95 y que fue sostenido hace muy poco por la Corte Suprema de Justicia, creo que relacionado con la provincia de Formosa, donde está Gildo y Fran, que viene ganando, no sé, hace 20, 30 años. Él particularmente, eso ya es una alevosía, ¿no? Bueno, en ese orden de cosas, yo pienso de que, y lo aliento al candidato que es más electo a que pruebe judicialmente. ¿Y por qué? Es difícil saber el resultado. Primero, de acuerdo a la interpretación que le dan la ley. El primer principio está que una ley posterior deroga a la anterior. Es decir, no tendría que haberse aplicado la ley de Lema en el caso de los defensores si hubiesen leído bien el Tribunal Electoral. Se aplicó la ley de Lema. No sé si hubo cuestionamientos o no. No sé si esta es la oportunidad ya de plantearlo, pero creo que hay que intentarlo. Sobre todo sobre eso. Fíjense la tergiversación tremenda, absurda, injusta que plantea la ley de Lema. En los Estados Unidos, por ejemplo, en las últimas 6 elecciones de este siglo, 2 de ellas ganó uno que no obtuvo la mayoría de los sufragios, por tener un sistema de voto indirecto, que lo eligen los representantes de cada estado norteamericano. Claro, eso es lo que argumentan algunos, ¿no? Que el voto directo no significa eliminar la ley del Lema, sino que establece que no hay un mecanismo de elección de delegados. Mirá,
que son los que finalmente terminan eligiendo al soberano. En ese caso, bueno, el ejemplo de Estados Unidos que sigue también vigente. La definición de voto directo es aquel en donde se eligen directamente a los candidatos a un cargo público. Y la definición que sigue de esta palabra voto directo es sin intermediación por parte de otra persona u órgano. Más claro, echarle agua. La primera interpretación que deben de hacer el Poder Judicial es el texto literal tal cual está escrito. Aquí no hay confusión, partiendo de la base de una definición universal de lo que es el sufragio directo. Esta es una de las cosas ya que habilitaría cualquier acción judicial para pedir eventualmente la nulidad. No creo que se pueda anular cuando no se la planteó posiblemente con anterioridad. Eso es lo que decía el otro día, nos escribió Pereira Pir, que también fue constituyente en aquella oportunidad o convencional, que decía que debía haberse apelado antes de la participación vía sublemas que tiene el sistema, ¿no? Bueno, pero no deja de ser, si son honestos el Poder Judicial, que ser una resolución, una disposición de que se aplique la ley de lema, equiparándolas a una sentencia, esa resolución que ordena la aplicación de la ley de lema cuando existe esta norma específicamente que tiene 2 renglones en la parte del voto directo, porque es una resolución o arbitraria. La arbitrariedad, la inconstitucionalidad no se purga por prescripción de manera alguna. Te doy un ejemplo, ¿qué es lo que no prescribe? Acá la Constitución y algunas leyes ya establecieron, por ejemplo, que no prescriben las acciones de lesa humanidad, por ejemplo, y creo que lo de corrupción también, no prescriben esas leyes. Es decir, para evitar que se dicten sentencias írritas o arbitrarias contra lo que dispone la Constitución. Yo pienso de que es muy factible esto. Es muy factible, hay que pelearla, hay que llegar hasta lo más alto, la Corte lo más amplio. El voto directo está prácticamente, si bien no lo impone, está establecido en la Declaración de Derechos Humanos, el Tratado de Derechos Humanos que se firmó en Costa Rica ya no sé por 50 y pico, y que es ley. Después de la Constitución están los tratados internacionales de este tipo que tienen en la pirámide jurídica el segundo valor más grande desde el punto de vista legislativo, ¿no? Bueno, la verdad más que cuando estamos hablando de una elección municipal, que en la pirámide está las disposiciones municipales están en la base, pero tienen el valor que lo avala toda la estructura de esa pirámide jurídica, donde arriba está la Constitución. No sé si me están escuchando, sí. Yo estoy alejando mucho el teléfono. No, te estamos escuchando muy bien y nos queda muy claro, Carlos, la verdad que nos estás haciendo un gran aporte. Vos entendés en principio que más allá de que esta es la tercera elección, que hasta aquí todos fueron electos mediante la ley de lemas y sublemas, que se jugaron en esas condiciones, con esas reglas o con esos antecedentes en estos comicios, igualmente por lo que recién mencionaba de arbitrariedad o inconstitucionalidad no prescribibles, ¿se puede objetar y se podría rectificar el resultado o el ganador de estas elecciones entonces? A mi criterio sí, y Dios quiera que así lo interpreten los que pueden llegar a intervenir del Poder Judicial para resolver esta cuestión, ¿no? Porque por otro lado sería interesante que los concejales de la oposición planteen nuevamente la modificación y la exclusión del sistema de lema como sistema electoral local. A eso iba, porque es decir, es una cuestión de lema aparte. No tenemos que ser inocentes, una cuestión absolutamente de dinero. Absolutamente de dinero. La que se termina. Los que tienen los recursos necesarios pueden sostener 4, 10, 15, 20, 30 sublemas. Es vergonzoso. Es
una violación a la voluntad popular. No me cabe ninguna duda de que si esa ley se la plantea bien ante la Suprema Corte de Justicia, van a decretar que no se ajusta a la legislación nacional y a la Constitución. Carlos, bueno, eso por un lado, discutiendo esta elección. El otro día Perrone nos decía que el Consejo Deliberante con mayoría propia podría hacer algunas correcciones o ajustes en la Carta Orgánica. Al menos, si no pudiera ser corregido en esta instancia, que se la trabaje y se la corrija a futuro, pero también, bueno, yendo a lo más alto del ámbito judicial, se podría avanzar en uno u otro sentido, corregir lo que ya se rectifique y se corrija, o que se tenga elementos y antecedentes para que, bueno, se establezca una mejor regla y clara que respete esa expresión que vos decías, es muy clara, del voto directo. ¿Es así? ¿El Consejo Deliberante puede corregirla con mayoría especial la Carta Orgánica? El Consejo Deliberante, si mal no recuerdo, tiene la facultad de dictar una ordenanza estableciendo un texto para modificar algunos artículos de la Carta Orgánica. Uh-huh. Son modificaciones parciales y que se ponen a consideración en la próxima elección, en cuanto se vote, si está de acuerdo por sí o por no. Incorporar un nuevo texto que modifique ese que establece. Yo no recuerdo textualmente, ni tengo acá ninguna carta orgánica como para buscar la terminología que utilizaba y que se utilizó y se aprobó en aquella oportunidad, donde una de las pocas cosas que no salieron por unanimidad, son contados con los dedos de una mano las que no salieron, y una era posiblemente una de las más importantes, era la cuestión de que teníamos la facultad de fijar el sistema electoral propio para las autoridades locales. Lo que había en su momento publicado esta candidata, la abogada Adriana Quislo, reivindicando ese artículo 179 de la Carta Orgánica, que, como bien decías, establece el voto directo de los electores municipales para el defensor del pueblo y adjunto. Como contrapartida también incluía el artículo 1 de la ley de lemas, que establece en la provincia de Misiones ese régimen electoral para la elección de intendentes municipales, concejales municipales, comisiones de fomento y convencionales municipales, donde no figura, es decir, está excluido expresamente el defensor del pueblo. Si la ley no distingue, no debemos distinguir, dice un viejo adagio romano, que los romanos fueron los que crearon el derecho occidental. No hay nada nuevo bajo el sol, decía un profesor mío de derecho romano actualmente, y se acerca bastante a la realidad. Ubi lex non distingui deberemos. Si la ley no distingue, no debemos distinguir. Si no está incluido en la ley de lema, que están incluidos en ese régimen electoral, el defensor del pueblo con más razón no es. Otra interpretación jurídica, la interpretación la hacen los jueces de la ley. Uh-huh. A mi criterio sería absolutamente errónea y apartarse de principios elementales del derecho, como son que una ley posterior deroga a la anterior, y si la ley no distingue, no debemos distinguir, no podemos incluir a los defensores en ese sistema. Me parece acertado los comentarios de la doctora Quislo, exactamente. Bueno, la verdad que contundente. Lo que queda es presentar e ir, como decías, de ser necesario hasta la Corte Suprema o a los tratados internacionales para que esto quede en claro y quede establecido. Pero hay que presentarlo, eso, ¿no? Pero no hay mejor accionar que el que se hace. Cuando no se hace es lo peor. Si no se prueba, no se va. Reinstalado el tema después de 3 elecciones de defensores del pueblo con elección indirecta de quienes, bueno, finalmente fueron votados electos por la sumatoria de los sublemas y no por ese voto directo que reivindicabas. Es muy, muy claro en ese sentido. Gran aporte, Carlos.
Te agradecemos y mucho. Al contrario, gracias, saludos a todos. Muy Chao, abrazo, chao. un abrazo. El doctor Igualmente, Carlos María Judé Padre, aquel que fuera concejal de nuestra ciudad y convencional constituyente, ¿no? Presidente del Consejo Deliberante incluido en su tiempo, quien nos dejaba en claro una postura muy certera al respecto. La radio. Tarde o temprano, la alternativa de su voz. Abogado además, por lo tanto una expresión en ese sentido más que válida, y estamos tratando de comunicarnos con Walter Bravo, que es quien, como afirmaba Adriana Quislo y recién también lo reafirmaba el doctor Judé, debería ser quien haga la presentación correspondiente, reclamando su legítima victoria en esas últimas elecciones a defensor del pueblo. Tema que lo merece por las cuestiones que explicaba bien claramente el abogado Carlos María Judé Padre, aquel que debió haber sido intendente de Obregón. ¿Usted sabía, Silvia Serafín, no? No, ¿por? ¿Cuándo? Cuando muere el doctor Sábato Esteban Romano, El 9 de julio de... debía haber asumido quien lo continuaba en la lista, que era el doctor Carlos María Judé. Debió haber sido el intendente obereño. No aceptó esa decisión, se hizo a un costado por decisiones familiares, y entonces le tocó heredar el cargo de Romano a quien seguía al doctor Judé en la lista, que era Miguel Ángel Oliveras. Así fue la historia, mira vos. Claro, lo recordamos al doctor Judé con esa decisión tan personal y familiar, decía, de no querer aceptar la intendencia, ¿no?, que le hubiera correspondido. Bueno, estamos escribiendo a Walter Bravo desde hace un rato ya. Todavía no recibimos respuesta a ninguna de las inquietudes, pero vamos a insistir porque fue muy claro Judé en sus conceptos, así que vale la consulta al aire inclusive para ver qué van a hacer frente a esta situación. Tal cual, le corresponde el accionar, me imagino que lo haría, ¿no? Tiene cercano por allí a un abogado que muy vinculado a Ramón Amarilla, y a quien lo hemos visto aquí en actuaciones públicas, como el doctor Claudio Catis, abogado que ha trabajado en algún caso muy sonante en nuestro medio también, que imaginamos sería en este caso un allegado asesor muy importante para encarar esta gestión que, según el doctor Carlos María Judé Padre, hay que realizar. No hay peor gestión que la que no se ejerza, gestión o petición, y ni hablar en el ámbito judicial, y ya lo está mereciendo todo este antecedente que bien mencionaba el doctor Judé. Tiene carta orgánica en relación a la elección de defensor del pueblo. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Chimeneas de todas las medidas y todos los modelos, galvanizadas y en acero inoxidable. Hojalatería Teise. Sarmiento 651, a pasitos de la catedral.